Estamos grabando. Bueno, díganme cómo fueron con las actividades. Algunos de ustedes dijeron que estaban con algunas dudas de las actividades anteriores, las 6 o las 7 creo. No sé si quieren aprovechar para preguntar. Por mí ni una duda. Uy, yo me fijo. Eran dos los que me habían dicho que estaban con dudas de actividades. Si no me equivoco, uno era Tiago, ¿cómo me sabrás decir? Mauro había hecho consulta. Profe, Mauro no está. Sí, Lucas. eh, lo sobre el ejercicio uno de do while. ¿A qué se refiere con la suma desde uno hasta el valor que se ha ingresado? Tal vez porque entendí mal la consigna, porque lo Bien. hice, pero no sé si bien. O Hay que sea, hacer uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 así hasta llegar al número. ¿así era? Sí. Ah, ok, ok. Sí, de hecho justo estaba terminando de corregir la actividad 6 que hoy, más tardar mañana, se le mandamos. Estamos atrasados con esa y ya así podemos empezar a ver las 7 y lo había visto y estaba bien como lo habías resuelto. Ok, ok. Así que no te preocupes. Bueno, ahí encontré. Tiago había consultado que no entendía el tema de iteración definida y Mauro estaba con dudas con un ejercicio puntual de la actividad 7. Eh, no sé, Tiago, si tenés alguna duda puntual o del tema en general, podrás decir. No, ese no, profe, que significa que resolviste la duda, que seguís sin entender el tema. Bien, genial. Y bueno, y después Mauro no está, pero Mauro había consultado por el ejercicio 2 de la actividad 7. ¿Alguno más tiene dudas con ese ejercicio? Yo no, profe. Lo que dijo fue el ejercicio 2, pero no dijo si de while o de while. Será el de The Wild. Digo el de Wild, perdón. No sé, puede Porque es vamos a ver Wild. todos. Vamos a ver todos y listo. Compartir pantalla. Esperen que encuentro. Cambié la interfaz y complicó un poco las cosas. Bien, ahí están viendo, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, actividad 7, sí, la actividad de desarrollar. El grupo A tenía que hacer ejercicios uno de while, 2 de while y opcional el 4 de while. El grupo B tenía ejercicio 2 de while, 3 de while y opcional el 5 de while. Y aparte, ambos grupos tenían que, como opcional, modificar algunos de los ejercicios que habíamos mandado para buscar darle una vuelta de rosca, básicamente. Bien, veamos los ejercicios.
eran dos ejercicios. Era el 1 y 2 de do while. Do while. El ejercicio 1 nos decía realizar un programa que sea capaz de calcular la suma desde 1 hasta el valor ingresado. Esto era, si nosotros ingresamos por ejemplo el 15, va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, así hasta llegar a más 15. Un factorial, pero con sumas. Sí, es la sumatoria, no es el factorial. No, es un factorial, pero con sumas en vez de multiplicación. Sí, podría ser. Es un ejercicio parecido inclusive al que a uno de for. Había un ejercicio de for que era similar a este. Después, el ejercicio 2 pide realizar un programa que sea capaz de calcular el perímetro y el área de la circunferencia, teniendo como dato el radio de estas. En falta una tilde. El programa deberá repetirse hasta que el radio ingresado sea 0. Y te da la ecuación del área y del perímetro. Ahí nosotros ingresamos ingresamos un radio, nos tira el área, el perímetro, nos pide de vuelta da una vuelta el programa, ingresamos otro radio, nos vuelve a decir área y perímetro, ¿sí? Y en cada vuelta, como es un do while, al principio va a entrar, o sea, al menos una vez se va a ejecutar, y después tenemos que verificar si el radio es 0. Si el radio es 0, vamos a salir de nuestro programa. Si va a salir del bucle y va a terminar el programa. ¿Alguna duda con estos dos? No, ninguna. Bien. Después puede ser que sea este, sí. Un poquito más rebuscado. Sí, ayer me preguntó algo sobre ese ejercicio. Probable entonces. El ejercicio 1 es realizar un programa que sea capaz de calcular y mostrar la raíz de un número. El número debe ser mayor que 0. En caso de error deberá mostrar que el número es mayor que 0 y permitir el ingreso. Esto es, tienen un ingreso de un número, después tienen un while, el while se fija que el número sea mayor que 0, ¿sí? O sea que dentro del while van a decir que si el número es menor o igual que 0, ¿sí? Entro en el while, tiro el cartel de error y vuelvo a pedir el ingreso. Cuando la condición de que sea menor o igual que 0 no se cumpla, el while ya no se va a repetir y vamos a calcular la raíz y mostrarla por pantalla. Y el ejercicio 2 era darle una vuelta de rosca para hacer un poquito más divertido el ejercicio, es que deseamos jugarle una broma al usuario. Vamos a iniciar un programa y solamente le pregunta al usuario si lo quiere terminar. Las opciones son 1 para el sí y 2 para el no. ¿Sí? Pero el programa va a terminar cuando el usuario ingrese la opción 2. O sea, si el usuario nos dice que no quiere terminar el programa va a terminar. Si el usuario ingresa una opción incorrecta, va a tirar el error. Y si el usuario ingresa un 1, como que quiere terminar el programa va a seguir de largo. ¿Sí? Y ahí les ponemos un ejemplo, que es justamente, desea terminar el programa, 1 para sí, 2 para no, ingresa un 1, o sea, el usuario dice que sí, y el programa en vez de terminarlo vuelve a preguntar, ¿desea terminar el programa? Ingresa un 3, que es una opción errónea, y le dice error. ¿Desea terminar el programa? Ingresa un 1, que es un sí, otra vez le tira el mensaje del comienzo, y cuando dice que no lo quiere terminar, le dice hasta luego, y termina. ¿Sí? No es difícil, tiene un poquito de vuelta de rosca, pero no es nada imposible. Eh, no sé si tienen alguna duda con esto. No, profe.
este, básicamente van a tener un bucle principal que puede ser un while, o puede ser un do while también, en este. No, en este debería ser un while. Van a permitir el ingreso de una opción. Si la opción es distinto de 1 y distinto de 2, tiran el cartel de error. ¿Sí? Y el bucle se va a repetir siempre y cuando la opción ingresada sea distinto de 2. ¿Sí? No hay nada muy diferente de eso. Y bueno, cuando salen del bucle, un mensaje de hasta luego, que se imprime por pantalla. Bien. Si no hay dudas de esto, No. vamos a la actividad 8. La actividad que se abrió ayer, que tiene tiempo hasta el 21 al mediodía. Y son solo 3 ejercicios. La guía, el grupo A tiene que hacer ejercicios 1 y 3, mientras que el grupo B tiene que hacer ejercicios 2 y 3. ¿Sí? No se ven temas nuevos en estos ejercicios. Lo único que sí es que, como dice la actividad, es integradora. Integramos todos los temas que vimos hasta ahora. Vimos los ejercicios. Vamos a ver que, no sé si alguna vez le prestaron atención a esto, es el glosario. La copita significa que es un ejercicio de examen. ¿Sí? De hecho, fueron ejercicios de exámenes anteriores. El ejercicio 1 dice: se solicita realizar un programa para analizar una serie de 5 notas, respetando las siguientes consignas. Hay que validar las notas, y estos deben ser comprendidos entre 1 y 10, ambos inclusive. O sea, como vamos a hablar de notas, no puede ser 0 o negativo y no puede ser más que un 10. Para eso vamos a utilizar while. Como nos dice que la cantidad de notas que vamos a analizar es 5, vamos a utilizar un for como el bucle principal, como la iteración principal. Y bueno, dice, en caso de error, en el caso de no estar dentro de ese rango, se debe permitir su reingreso las veces que sea necesario. O sea que dentro del while vamos a tener que imprimir un cartel de error y pedir que se reingrese esa nota. B. Calcular la cantidad de notas comprendidas entre 6 y 10, ambos inclusive. Sí, básicamente calcular la cantidad de aprobados. Y además de informar eso, hay que informar la menor nota ingresada. Eso por un lado. El ejercicio 2 también es de for, porque nos dice que tenemos que realizar un programa para analizar una serie de 12 notas, perdón, de 12 temperaturas, respetando las siguientes consignas. Hay que informar la máxima y la mínima temperatura con sus órdenes de ingreso. Hay que calcular el promedio de las temperaturas. Y hay que informar la cantidad de temperaturas que están dentro del rango de 5 a 35 grados. Con este van a usar mínimo, máximo, orden de ingreso. Acuérdense que el orden de ingreso en el for lo podían utilizar desde el valor de i. El promedio y la cantidad de los que entran dentro de un rango. Van a tener un if ahí también. Y el ejercicio 3 nos dice que hay que realizar un programa para analizar una serie de n valores. Como no sabemos la cantidad de valores, vamos a utilizar en vez de for, do while. Y nos pide validar los valores, tienen que estar entre menos 5 y 25, ambos inclusive. Si no están dentro del rango, hay que permitir el ingreso, lo mismo que en el ejercicio 1. Y vamos a usar un while para hacer esa parte. Después, establecer la condición de corte, la cual no debe ser un valor válido. Si nosotros decimos que los valores válidos están entre menos 5 y 25,
la condición de corte podría ser 100, ¿sí? O menos 10, pero no podría ser 15 o 0, ¿sí? Porque es un dato válido. Si se ingresó el valor 10, informar la suma de los valores anteriores a su primer ingreso, ¿sí? E informar el mayor valor ingresado. Con el punto C, que es el de si se ingresó el valor 10, informar la suma de los anteriores. Vi que alguien había hecho, es decir, bueno, en el ejercicio, en la actividad 6 pedíamos la, ¿cómo se llama? Pedíamos la sumatoria de los anteriores y la cantidad de los posteriores. ¿Y qué hicieron? Llegaron hasta el primer ingreso del valor, creo que era 14 en ese caso, y cortaron la ejecución ahí y calcularon los posteriores como el total menos los que ya se habían ingresado. Bueno, acá son n valores, así que no sabemos cuántos se van a ingresar, con lo cual no podemos cortar la ejecución, tenemos que seguir pidiendo los ingresos. Y además porque después de ingresar el 10 podría venir el mayor. Entonces, van a tener que utilizar banderas. Van a tener que usar una bandera que va a iniciar en 0. Cuando se ingrese el primer 10 se va a poner en 1 y dependiendo si está en 0 o en 1, van a calcular la suma de los anteriores o, bueno, la cantidad de posteriores en este caso no hace falta. ¿Dudas de esto? La condición de corte tenemos que decirla por un printf. No, no hace falta indicar la condición de corte, solamente tiene que estar especificada en el programa. Ah, bueno, perdón, sí. Si vos vas a decir que vas a cortar con 100, tenés que decirle al usuario ingrese 100 para finalizar el comienzo del programa. Ok, ok. Si no, el usuario no sabe con qué número termina. ¿Alguna duda más? Por mi parte no. ¿Resto? No. Profe, Sí. sí, el C para confirmar es, por ejemplo, si se ingresa 1, 3, 4, 10, hay que sumar 1, 3, 4. ¿Cómo? De vuelta. Si se ingresan los números 1, 3, 4, 10, Sí, hay que sumar 1, 3, 4. sí. Ok, Sí, sí, esa es la idea. listo, ninguno más. Estoy tratando de abrirlo en la IGDB a ver si podemos hacer un código. Bien. ¿Alguno se anima a hacer un ejercicio parecido a estos ahora? Voy a escribirlo yo, ir escribiéndolo entre todos. Entre todos. No, bueno, pero alguien que sea el que lo va escribiendo y el resto que le diga, falta esto, hay que corregir esto, vas bien. Vamos, sin miedo. Nadie. Es la mejor forma. Santiago está desde el celu. ¿Alguno esté con la compu? No me van a decir que están todos desde el celu.
Digo también desde el celu. Bueno. Bueno, por lo menos vayan diciéndome. Estoy aquí escribiendo. Hola, buen día. Adri, ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Día. Hola, Adri, buen día. Hola, ¿cómo andas? vamos a hacer un programa que permita el ingreso de tipo valores, informe. No quiero copiar mucho del ejercicio. La cantidad de los anteriores. El primer 15. ¿Qué más? El mejor número ingresado. Su orden de ingreso. Profe, Sí. el A tiene que ser en el instante que se pone 15 o después de que termine de poner los 5 valores. No, lo recomendado es ponerlo al final. Ok. Indicarlo al final y listo. Para evitar que en el medio de los ingresos empiece a tirar información. ¿Qué más puedo pedir? Bueno, los valores válidos están entre 5 y 20. Lo contrario indicaría error del ingreso. Esto más o menos barre varias de las partes. ¿Cómo empezamos? Variables. Bien, ¿qué variables vamos a necesitar? Una que agarre el input. Bien, número. u- eh, Bien, podemos hacerlo con entero porque no tenemos promedios, por ejemplo. Mayor, una variable llamada mayor. Bien, Una de cantidad. una cantidad, bien. Y Y ¿qué falta? orden, supongo. Bien. Y en principio vamos a necesitar esas. Eh, vamos a tener como constantes el -5, el 20, la cantidad de valores que se van a ingresar y el 15 como condición. Bien. Menor, -5. Escribir así, solamente por un tema de que si no mayor y mayor no, no va a funcionar bien. El corte no tenemos ahora, vamos a tener después. La división
Va a ser con el 15, ¿sí? Entre antes y después. La cantidad van a ser 5 valores. Y hacer esto así me permite que si yo después cambio el ejercicio, en vez de pedir 5 pido 10, solamente voy acá y pongo 10. Si nosotros le pidiéramos hacer un programa que no lo vamos a hacer porque no somos tan malos, aunque podríamos, que en vez de hacer el ingreso de 5 valores, haga el ingreso de 100 valores. O, por ejemplo, las notas de un bimestre de toda la escuela. Son 18.800 valores, más o menos. Bueno, acá habría que poner 18.880, por ejemplo. Ahora, ustedes no van a probar un programa y van a ingresar 18.000 valores, porque se van a volver locos. Entonces, ¿qué hacen? Lo prueban con 5 valores, y lo prueban después con 10 valores, y si la lógica está bien, en principio debería funcionar con los 18.800. Bueno. Y nos está faltando algo, que es como vamos a tener la cantidad de los anteriores, el primer 15, tendríamos que indicar una bandera. Como una variable más la bandera esa. Bueno, arrancamos. Lo que vamos a tener es el for. De i igual a 1, para que i sea menor o igual que 5. Y vamos a incrementar de a 1. ¿Esto está bien? ¿Por qué menor igual? Porque así hago que vaya hasta 5 inclusive. Ok. Yo podría poner desde 0 menor que 5 y voy a ir 0, 1, 2, 3, 4. O puedo poner 1 y poner menor o igual y decir 1, 2, 3, 4, 5. ¿Esto está bien? Sí, ¿Alguno que diga que no? a mí está bien. Bueno, si nosotros ponemos el 5 acá, ¿para qué declaramos cantidad? Para nada, Exacto, más o menos. ¿sí? La idea de declarar cantidad acá es poner acá una constante y no poner un valor fijo o como se dice en programación, hardcodeado. ¿Sí? Bien, ya tenemos el bucle este, ¿sí? Ya tenemos esta iteración. Ahora tenemos que indicar la cantidad de los anteriores al primer 15. Primero tenés que hacer el input. Bien, vamos a dejarlo para después, vamos a ir en el orden que está. Vamos a anotarnos que falta el input. Nos dice hacer la cantidad de los anteriores al primer 15. Para eso vamos a hacer una bandera. Si la bandera está en 0, todavía no se ingresó el 15. Y si no, se ingresó el 15. ¿Sí? Acá todavía no se ingresó el primer 15. En realidad no es el primer 15, sino el primer billón. ¿No sería fuera del for eso, profe? ¿Por qué fuera del for? Profe, la bandera sé que es una variable booleana para no gastar memoria de más. Perfecto, no tenemos bool en C. Las variables de Ah, tipo bool están declaradas dentro del lenguaje C++ o están declaradas dentro de Arduino que utiliza C++. Pero ah, en el lenguaje C
Están declaradas en otros estándares, no en el estándar que nosotros utilizamos, que es el estándar ANSI-C. Qué mal. Bueno, ya fue, queda así. Si se puede usar int, se podría utilizar un modificador, como por ejemplo short int. ¿Sí? Int en general son, dependiendo del compilador, 16 o 32 bits. Un short int es la mitad, o sea que serían 8 o 16 bits. Podría hacerse algo así. Si no lo hacen así, no se los vamos a marcar como mal, no está mal. No, es cierto que no es óptimo, están desperdiciando un montón de memoria, pero en los programas que estamos haciendo no es tan trágico. Ok. Bien. Perdón que me meta e interrumpa. La optimización del código es una tarea espectacular en programación, pero en general viene después, ¿sí? de aprender a programar bien. Entonces, preferible primero que nos concentremos en que los programas funcionen bien, en que estén prolijos, en que sean entendibles, y después, en otra etapa, viene la optimización, que está buenísimo, ¿eh? Y es importantísimo esto que dijiste vos de las variables. Si podemos, justamente la ventaja de poder declarar variables y tener un abanico muy grande de variables distintas para elegir es justamente para eso, ¿no? Para elegir la adecuada para optimizar el uso de la memoria. Y después vas a ver que no solo el uso de la memoria, sino también el tiempo vamos a optimizar, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer que nuestros programas corran más rápido y demás. Pero bueno, esa es otra etapa. Y la última, y no interrumpo más. Lo que decía antes Nico es importantísimo, esto de hardcodear el código, ¿sí? Yo lo llamo números mágicos. A mí no me gusta que aparezcan los números mágicos en el programa. Ese 5 que estaba ahí descolgado en el for, si uno mira el código así, viene dentro de un mes y le pega una mirada al código y dice, ¿y este 5 qué quería decir acá? ¿Por qué puse 5 y no puse otro número? ¿Sí? O le tengo que poner un muy buen comentario al lado para que me aclare y no tenga que andar entendiendo el código, interpretando el código para acordarme por qué puse ese 5, o hago esto que hicieron ustedes, que está genial, que es crear una constante, en verdad definir una etiqueta arriba con un define y ponerle un valor, queda clarísimo, ¿sí? Y entonces evitamos esos números mágicos. Y así lo podemos ir más allá, ¿eh? Por ejemplo, esta bandera acá que ponen 0, podríamos también en vez de ese 0 poner otro. Aunque en el caso de la bandera es más claro, ¿no? Pero siempre que podamos evitar los números mágicos, mejor. A ver, también, cuando estamos probando un código, a veces tiramos un número y lo probamos, porque estamos buscando a ver que funcione primero. Pero cuando después nos ponemos ya a emprolijarlo, a ponerle comentarios al programa, por favor, tratemos de... Perfecto, bien, ahí me gusta mucho más. Bueno, no interrumpo más. Los dejo seguir laburando. Sí, la realidad es que optimizar un código no es tarea fácil, ¿sí? Uno dice, bueno, podemos ir viendo el tema de qué tipo de variable ir y debería ir y demás, y vamos a optimizar, pero hay códigos que pueden ser bastante simples, que se los podemos mandar, que creo que uno lo vimos, que cambiando dos cosas, el código puede terminar en 1 minuto o terminar en 1 hora. Y se ve más cuando se profundiza un poco en temas de programación, sobre todo en casos de recursividad. Pero primero hay que aprender lo básico y a programar. Y hay mucha diferenciación entre saber programar y escribir código. Nosotros estamos principalmente escribiendo código, ¿sí? Aprendiendo a escribir código, y algunas cosas de aprender a programar, como por ejemplo tener en cuenta estas cosas de no escribir, de no hardcodear o no escribir números mágicos, como lo llama Adri, cómo calcular algunas cosas como el menor de una forma óptima sin hacer parches
como por ejemplo poner que el menor desde el inicio sea un número gigante, cosa que cualquier número que ingresemos sea menor que ese y automáticamente dé, ¿sí? Pero la realidad es que lo que nosotros estamos dando es la punta del iceberg de lo que es la programación. Al que le interesa, esto le sirve de punto de partida para seguir aprendiendo. Bien, siguiendo. Nosotros decimos que tenemos que calcular la cantidad de los anteriores el primer 15. Nosotros decimos si la bandera está en antes, tenemos que preguntar si ya se ingresó el primer 15. Entonces tenemos que preguntar si nuestro número, que ya no lo ingresamos porque falta el input, como había dicho Santiago, es división. Si nuestro número es división, o sea, lo estoy poniendo, recuerden que tienen que ir los comentarios. Esto es un error muy común de programación y acá Lean no me deja mentir que yo soy uno de los que lo comete. No escribir comentarios, escribir códigos complejos y no escribir comentarios. Es sumamente importante comentar el código, ser claro principalmente, porque si uno es claro en el código, la cantidad de comentarios que necesita es menos. Pero es importante igual escribir comentarios, sobre todo cuando algo es complejo. ¿Sí? O en el caso de ustedes que están aprendiendo y en principio es todo medianamente nuevo. Después con el tiempo van a aprender qué comentario hace falta y qué comentario es redundante. Bien, si nuestro número es división, lo único que vamos a hacer es poner la bandera en después, que sería poner la bandera en 1. Si no, significa todavía que nuestro número no es división. Lo que vamos a hacer es cantidad más. ¿Sí? Vamos a incrementar cantidad. Un par de cosas. Cantidad es un contador. ¿Qué había que hacer con los contadores al comienzo del programa? Inicializar la 0. Bien, inicializarlo 0 o en realidad en el número que haga falta. Y bandera es una bandera. ¿Qué había que hacer? También a 0. Bien. En realidad no a 0, sino nosotros estamos usando como valores de la bandera antes y después. Nosotros podríamos decir que antes, que en vez de ser 0 y 1 son 1000 y 1005 y este código va a seguir funcionando. Y escrito de esta forma va a seguir funcionando. En general, por ser coherentes con el resto de los programas existentes, vamos a llamarlos 0 y 1. ¿Sí? Bien, porque si alguien después agarra y hace esto para verificar, rompe todo. Bien, y si ya se ingresó el primer división o el primer 15, ¿nos pedía algo el programa? ¿Qué, profe? Si ya ingresamos el primer 15, ¿nos pide algo que hagamos algo el programa? No. Genial. Bueno. Este es el bloque, ¿sí?, que necesitan hacer cuando les piden hacer algo antes del primer ingreso de un número y después del primer ingreso de un número. Y lo único que va a cambiar es acá y acá. ¿Sí? Pero si se fijan, el bloque del programa es siempre igual. ¿Sí? Y por eso es que quería arrancar con este primer bloque.
Que vean que cuando ustedes les piden hacer el primer ingreso, algo que pase antes o después del primer ingreso de un número, este es el bloque que tienen que hacer. ¿Sí? Después modifican el valor de división, lo que hacen acá adentro, lo que hacen acá adentro. ¿Sí? Pero es siempre esto. Si ustedes ya tienen estos bloques armados, se ahorran tiempo de programación. Porque copian y pegan y modifican lo que necesitan. Profe, ¿qué pasa si pones 2 veces 15? El primer 15 va a entrar acá. La bandera se va a poner en después y el segundo 15 No, va a el if de bandera es igual antes. Listo. Exacto. Esto va a obviar el número de división, o sea, el 15 en este caso, lo va a obviar en la cantidad, lo va a obviar también en, por ejemplo, si pidiéramos la sumatoria de los posteriores. La sumatoria de los posteriores no debería ser la sumatoria del 15 y los posteriores. Y muchos que hacen, después de que hacen el código, le restan 15. Y eso es un parche en definitiva. Esta es la forma correcta de hacerlo para obviar ese primer ingreso. Bien, este lo tenemos. Ahora, ¿cómo seguimos? Al mayor número ingresado. El mayor ingresado y su orden de ingreso. Bien. Sí. Como estamos con un for, tenemos el i. ¿Sí? Si no, tendríamos que usar una bandera también para eso. Y vamos a decir, bueno, que sí. Y es igual a 1. Mayor es igual a número. Es el primer ingreso. Mayor es igual a número. Bien. Si no, ¿qué vamos a hacer? Si número es mayor a mayor, Si el número es mayor a mayor, mayor es igual a número. bien, mayor es igual a número. Y después tenés que poner, no sé si otra variable, pero tenés que decir en qué orden está, usándola ahí. Bien, y nos pide el orden de ingreso. Entonces, en orden, es igual a i, porque el orden de ingreso es i. El primero se ingresa cuando i vale 1, el segundo se ingresa cuando i vale 2, el tercero se ingresa cuando i vale 3, el cuarto cuando i vale 4 y el quinto cuando i vale 5. Y lo mismo para el otro caso. Bien, lo mismo. Siempre que les pidan el mayor, este es el bloque para hacer el mayor. Y si es el menor, lo único que tienen que hacer es cambiar menor, menor, menor y el símbolo por menor. Pero así ya saben que este es el bloque para calcular el mayor. Este es el bloque. Igual se podría hacer más corto con un parche. ¿Cómo? ¿Hacer más Poder corto? hacer más corto con un parche. Sacar el primer if. Este. Sí, y hacer que mayor sea igual a 0. Bien. Vamos a poner chiquito. Ponemos mayor sea igual a 0. Ah, no, menos 5. Menos 6. Bien. Se puede, pero lo mismo. Yo hago eso. Y acá te lo cambio después a menos 10. Sí, profe, pero en el otro dijo eso.
En el otro ejercicio que pusieron, hicieron que usemos un valor que no se puede poner. El ejercicio que puso en la actividad 8, no me acuerdo cuál, dice que usemos... A ver... Esto decís. Sí, Bueno, eso. eso es para Ese la es un condición de parche corte. también. Eso es para la condición de corte, es otra cosa. Pero es un parche, profe. Si después pones, en vez de menos 5,25, pones menos, por ejemplo, usaste el valor 100, hacer menos 5, 120, ahí tenés que cambiarlo, profe. Es un parche. No, porque ponele que vos estás hablando de notas, ¿sí? Las notas van entre 1 y 10. Y entonces vos, si querés cortar el programa... Pero Ah, dice entre menos 5 y 25, profe. No 10. está bien, dice entre menos 5 y 25. ¿Sí? Pero si vos quisieras cortar el programa, ¿cómo lo cortás? Y vos solamente te está aceptando valores. ¿Cómo? ¿Se puede cortar con un break, profe? ¿Y cómo haces que se dispare ese break? Con una condición, no se me ocurre ahora, pero ¿Con una letra, Una vez. profe? una vez creo que lo hice. ¿Probaron ingresar una letra en un programa que solamente recibe números? No, no, con una letra no, con una letra no. Me refería con una condición con un número. Ponle si se ingresa tal número, eh, No estás entendiendo, Micho. cortás el bucle y sigue el programa. No sé si lo que estoy diciendo está bien igual. Sí, a ver, va por ese lado. El break no está bueno usarlo para cortar bucles, ¿sí? A menos que entendamos muy bien lo que está haciendo el break. No, en general no lo recomendamos. A veces se Ok, usa, ok. Exit también se puede utilizar, pero no son buenas prácticas en general. Y hay que ser muy consciente de lo que estamos haciendo, si lo estamos usando. En general lo que conviene es establecer bien la condición de corte. Si vos decís tengo que ingresar un número, y bueno, pero no tiene que ser un número dentro del rango válido, terminamos haciendo lo que dice acá. Si nosotros decimos ingresar una letra, tenemos que cambiar totalmente el formato del ingreso. Ahora les muestro lo que pasa cuando ingresamos una letra en algo que recibe solo números. No sé, ya sé, pero es que no se me ocurría nada más. Bueno, pero ¿Cómo se haría, profe, si cambias de menos 5 a 25, por ejemplo, de 0 a 120? Y usaste el valor de corte a 100. bien, es que vas a cambiar, en las constantes vas a cambiar 3 constantes. Estas dos, que son tu rango, y la de condición de corte. Ahora lo vamos a ver porque ¿El define? me falta. ¿Cómo? Por ejemplo, en un define. Claro. Ahora lo vamos a ¿No ver. puedes hacer eso mismo en este programa, profe? ¿Mm? ¿No podrías hacer eso mismo en este programa? Y te sacas el primer if. Pero lo que pasa es que ahí lo podemos hacer bien. O sea, Sí, A ver. sí. acá la realidad es que para poder hacerlo bien y decir, bueno, usamos por ejemplo escape, o usamos enter, o usamos espacio para cortar, la complejidad que alcanza el programa es bastante más grande. Porque vos ya no podrías recibir números, sino que tendrías que recibir letras, convertir esa letra a número. Entonces, para no complicarles la vida en este punto, es que decimos, bueno, no, vamos a hacerlo de esta forma y acá aceptemos que lo vamos a cortar con un número que está fuera del rango válido. ¿Qué es complicado hacerlo en C? Es meterse con manejo ya no solamente de números como venimos haciendo, sino un manejo de letras, de caracteres. Porque en Python se puede hacer una línea. Claro, no, perdón que me meta. Tenés que manejar, como dice Nico, cadenas de caracteres inclusive. No es que sea imposible, para nada, pero requiere de bastante más. Claro, sí, hay lenguajes como Python o inclusive cuando escribís en MATLAB que vos decís es muy parecido a C la sintaxis, pero no, es tan simplificadas algunas cosas que acá no. Esto, ojo, que parece una desventaja, después vas a ver que te da otras ventajas en el lenguaje C que no tenés en el Python.
o en otros lenguajes. Sí, Pero porque si bueno. no estaría obsoleto el No se lenguaje. usaría más, No se tal usaría más, cual. sí. Tal cual. Piensen que también esto hay que aprenderlo, ¿sí? No es que hay un lenguaje mejor que otro, ¿eh? Cada lenguaje tiene su aplicación. Entonces, para algunas cosas nos convendrá usar Python, para algunas cosas nos convendrá seguir usando C, ¿sí? Hay que saber elegir el lenguaje adecuado para cada aplicación. O sea, es muy difícil decir este es mejor que el otro, ¿sí? Sino que hay que analizarlo, depende de para qué lo voy a usar. Ok. Bien. ¿Qué nos queda? Ya tenemos el mayor. Nos queda justamente verificar los valores. ¿Sí? Y hacer el ingreso. Vamos con el input. Estamos viendo la pantalla de Perdón. los ejercicios. Tenemos ingreso con validación. Entonces, vamos a tener siempre el mensaje para el usuario. Bien. Vamos a hacerlo, esta vez vamos a hacerlo un poquito más inteligente el programa. Vamos a decirle, ¿sí? En vez de poner los valores hardcodeados en el texto, lo que hace es mandárselos, ahí lo tenemos en las constantes estas. Ah, no tenemos esta parte. Menor y mayor. Profe, ¿qué pasa si el define haces un número con coma? ¿Te lo hace solamente, te lo hace automáticamente en float? Vos lo imprimís con % de... No, por ciento F. Ah, no, te va a imprimir un float, sí. ¿Sí? El define no hace falta poner que es... El que define sí. puede ser entero, flotante, carácter. Me vuelvo a meter, perdón. Pensá que el define lo que hace es una directiva de preprocesador, ¿no? O sea, el compilador la va a procesar antes que el resto del programa. Y lo que hace es, en el momento que encuentra los define, hace un reemplazo. En todos los lugares donde encuentre la palabra, por ejemplo, guión bajo menor, la va a reemplazar por el valor -5. En todos los lugares del código donde encuentre la palabra guión bajo mayor, la va a reemplazar por 20 y así sucesivamente. Entonces, cuando venga a compilar verdaderamente el main, acá ya no dice más cantidad, ¿sí? Guión bajo cantidad, no dice más guión bajo menor o guión bajo menor. Dice el valor, en cuanto el compilador llegó ahí, ya está reemplazado por el valor. Eso es lo que hace el define verdaderamente. Por eso decimos que no es verdaderamente una constante, sino que es una definición justamente. Lo que hacemos es un reemplazo en el código en momento de compilación del valor ese. Ok. Es como un diccionario. Diciéndole, esta palabra significa esto. Sí, en realidad es darle la orden al compilador, al preprocesador, de que cada vez que encuentre la palabra guión bajo cantidad, la reemplace por un 5. Cada vez que Exacto. encuentre la palabra guión bajo menor, la reemplace por un -5. Cada vez que encuentre antes, la reemplace por un 0. ¿Sí? Es eso, básicamente. Y como el lenguaje C no distingue entre mayúsculas y minúsculas, por eso es que yo puse, por ejemplo, acá abajo, puse el guión bajo antes de mayor, para que no entienda este mayor como este mayor y nos tira error. Y es por eso que no se pueden utilizar palabras como int, define, for para etiquetas ni para variables, porque no entendería a qué te estás refiriendo. ¿Te quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, los valores válidos están entre -5 y 20 y indicar error, permitir el reingreso, caso contrario. Vamos a usar un while
que va a ser si nuestro valor es inválido. Eso quiere decir que si el número es menor o igual que menor, o el número es mayor o igual que mayor. O sea, estoy por debajo del menor y estoy por arriba del mayor. Ok, ahí nos vemos. Mostrar error. Entonces, en ese caso, entra en el error, entra en el while. Pero no hay que hacer un scanf primero, profe. Sí, hay que hacer el scanf. Me acabo de dar cuenta cuando hice la copiada. Scanf, %d, ampersand número. Ahora vamos a ver si el error reingrese. Ingrese. Valor entre este y este. ¿Sí? Y este sería nuestro ingreso con validación. Y lo probamos. 100. Error. 5. 56 nos tira error. 21 nos tira error. Y va a ser nuestro mayor. 15. Tuvimos 2 ingresos antes del 15. Vamos con 10. 5 de nuevo. ¿Por qué le dio error, profe? ¿Por qué dio error con el 20? El 20 y el 15. Bien, eso está mal. A ver. Dijimos, si nuestro número es menor o igual que el menor, o sea, menor o igual que el menos 5, o mayor o igual, bien, ¿está bien? O mayor o igual que el mayor o igual que el 20. ¿No sería mayor y menor solamente? No debería cambiar nada. Sí, el 20 da error porque estaba igual al mayor, pero el 15 no sé por qué dio error. Ah, lo tomó. Y el 20. Está bien, había tomado el error que estaba tirando en la línea, no era del 15, era del 20 anterior, Pero fue 2 líneas diciendo error. porque antes habíamos ingresado 56. Ah. Bien, entonces vamos a probar. 10, menos 5, 15, 20, 26 para mostrar que tira error, y 4. Bien, ¿funcionó? Nos olvidamos No, profe. Profe, ahí hizo más de 5. No, ¿No? este, 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 en este 6. error, y hacemos el quinto, Ah, para reemplazar. Ah, listo, listo. para reemplazar el 56. Bien. Tenemos que mostrar el mayor, punto D mayor, en PF, orden de ingreso del mayor. Esto un poquito más entendible. Y vamos a decir que si la bandera está en 1, ¿sí? O sea, la bandera están después, significa que se ingresó el 15, entonces vamos a mostrar
la cantidad de ingresos antes del primer 15 es cantidad. Vamos. Ahora, 5 menos 5, 15, 16 nos tira error, 10, 20, el mayor es 20, perfecto. El orden de ingreso fue el 5, fue el último valor que ingresamos. Y se ingresaron dos valores antes del 15, son el 5 y el menos 5. ¿Bien? Sí, profe. Genial. ¿Dudas de esto? Ninguna. Bien. Profe. Sí. Lo del orden. Decía 5, ¿no? Sí, Porque- sí, es 5. Sí. Pero no se refiere a poner en orden todos los números ingresados. No, el orden de ingreso pide. O sea, el primero que se puso. El número. El número ingresado, La posición en la que está, que se el orden de ingresó. ingreso, o Sí. sea, la posición en la que se ingresó el mayor. Ok. Bien. Este código lo voy a guardar y la idea es la semana que viene, porque ya si no estamos muy sobre la hora y no quiero ir corriendo. La semana que viene convertimos este mismo código a, en vez de 5 ingresos, en ingresos. ¿Sí? Así ven cómo los mismos bloques se pueden utilizar para uno o para el otro. ¿Alguna duda? No, profe. profe, quería solo poner un while gigante. Hay que cambiar este for por un do while, ¿sí? Y hay que agregarlo de la condición de corte. Después el resto es básicamente igual. Ah, ok. Ahí está. Una pregunta, ¿en qué momento te conviene más usar un do while en vez de un while? El uso, a ver, la realidad es que ustedes pueden utilizar, que ese video se los voy a subir, pero después de hacer esto para que no se confundan y empiecen a mezclar cosas, ustedes pueden utilizar un while, un do while o un for para casi cualquier caso. ¿Sí? ¿Cuándo conviene más usar for while o do while? Cuando ustedes conocen a priori la cantidad de veces que tiene que hacerse una iteración. Por ejemplo, en este caso se tiene que hacer 5 veces. Entonces ahí utilizan un for. Si ustedes no conocen la cantidad de veces, pueden usar un while o un do while, que es una iteración indefinida. Y después lo que tienen que decidir es, este bucle se tiene que repetir alguna vez, si al menos una vez al principio. Si se tiene que repetir al menos una vez al principio, van a hacer un do while, porque la verificación de la condición es al final. En cambio, si algo tiene que al menos pasar, tiene que pasar una vez más o ninguna, les conviene usar un while, porque ahí la verificación se hace al principio y si la condición al principio no se cumple, nunca se ejecuta ese bucle. Por ejemplo, acá. Y ustedes acá hacen un ingreso y tienen que verificar si el número es válido o no. Si el número es válido, esto no se tiene que ejecutar nunca, esta parte de acá. Entonces, les conviene usar un while. Ustedes podrían decir, bueno, pero yo puedo hacer un do while de todo esto, ¿sí? Y cuando está mal siga adentro. Bien, pero tendrían que agregar un if para poner el caso de error antes del do while para que pegue la vuelta y se les hace más difícil. ¿Sí? De esta forma ustedes pueden indicar el ingreso, el error con la verificación de una forma más directa. Ahora, por ejemplo, para ingresar valores, ustedes siempre que arrancan un programa, por lo menos una vez tienen que pedir el ingreso de los valores. Y antes de ver si le están poniendo la condición de corte. Entonces ahí conviene usar un do while. ¿Se entiende? Sí, sí. profe. Genial.
Bueno, no sé si tienen alguna duda más. Por mi parte no. No, profe. No, profe. Bien. Matías dice que no. Bueno, entonces vamos cortando por hoy. Ya les digo, la clase que viene tomamos este mismo código y cambiamos esto por n valores. Sí, después vemos. Hay un caso que no se los pedimos ahora, pero que es interesante, es cuando se pide el orden de ingreso en un do while. Una última consulta antes de cortar, y ya con esto les libero. ¿Qué horario les resulta más cómodo? ¿El de 9 en adelante o el de 10:30 en adelante? 10 y media. 10:30. Se pueden levantar más tarde. Y sí, profe. Bien. Tengo media cara en la almohada cuando me despierto de las 8. Eh, ¿les, ¿Les parece cambiarlo a las 10 para no llegar corriendo a las 12? Por ejemplo, ahora podríamos haber hecho lo del N valores. Bien, ponemos a las 10 entonces. Sí, por mí está bien. Bien. Bueno, Rodo, prendió la cámara, seguro que iba a decir algo. Nada de mi parte. No, o sea, me parece que está bueno el horario de las 10 porque por ahí los ejercicios que se empiezan a ver ahora son un poquito más complejos, llevan un poco más de tiempo y bueno, para no terminar tan ajustado. Así que a mí me parece bien el horario de las 10. O sea, si 9:30 les parece temprano, bueno, tomamos el horario de las 10 y a lo sumo hacemos de 10 a 12. Por mí me parece perfecto. Sí, porque ya veo que es la segunda vez que me pasa que con las 10:30 llego corriendo para no pasarme de las 12. Y no es la idea ir corriendo porque se supone que hay que ir despacio para que lo entiendan. Y Totalmente, además por ahí aparecen preguntas y las tenemos que terminar medio cortando o contestando así de rápido como para cerrar. Me parece que va a ser más enriquecedor por ahí correr un poquito el horario de las 10:30 para las 10. Y además, si se fijan, antes metíamos 2 ejercicios con chapín y código de 9 a 10 prácticamente. Y ahora, en 1 hora y media, metimos solamente un código. Y fíjense cómo se va haciendo más difícil los ejercicios. Piensen que también la idea es que en algún momento compartan pantalla ustedes y puedan trabajar ustedes, y eso también por ahí hace que el trabajo sea un poquito más lento, ¿no? No que siempre resuelva Nico. Entonces la idea es que ustedes compartan pantalla, ustedes trabajen y eso también va a ser un poco más lento. Piensen que los ejercicios estos que están apareciendo ahora son ejercicios integradores. ¿Qué quiere decir que sea un ejercicio integrador? Y que básicamente tengo que conocer todos los temas que fuimos viendo hasta el momento para resolver estos ejercicios. Yo hago una analogía en resolver estos ejercicios con lo que es armar un rompecabezas. Es muy difícil, prácticamente imposible armar un rompecabezas si no tengo las piezas. Y para estos ejercicios también, para estos ejercicios necesitan como las piezas para armarlos. ¿Cuáles serían las piezas? Y pues las piezas serían desde las cosas más simples, cómo crear una variable, cómo ingresar un dato, cómo definir el tipo de dato, cómo utilizar una variable contadora, cómo utilizar una variable acumuladora, cómo utilizar una variable de bandera, cómo calcular un promedio, cómo calcular una sumatoria, cómo determinar un máximo, cómo determinar un mínimo, cuándo tengo que usar un if, cuándo tengo que usar un for, cuándo tengo que usar un while, cuándo tengo que usar un do while. Todo eso son piezas para armar estos ejercicios. Ahora, si no tienen claro cómo se arman esas piezas, cómo se usan esas piezas, no pueden armar estos ejercicios. Entonces, si alguno tiene dudas todavía de esas cuestiones, por ejemplo, si alguno no tiene claro cómo se halla un máximo, cómo se halla un mínimo, vayamos a un ejercicio muy simple donde lo único que pide es hallar el máximo o el mínimo, ¿sí? No a estos ejercicios tan complejos o más complejos, ¿sí? Insisto, son ejercicios integradores, tienen que tener todas las otras piezas para armar este rompecabezas. Y es como le decía Nico, si más o menos hasta las otras piezas la tienen, es cuestión de copiar, pegar y después adaptarlo al ejercicio. Pero si yo no sé, si yo en el medio de este ejercicio me voy a preguntar cómo conceptualmente se halla un mínimo, y bueno, estoy en problemas porque estoy dedicando tiempo a algo que ya tendría que saber, ¿se entiende?
el concepto, o sea, tienen que tener muy claro que cuando quieren hallar un mínimo, el primer valor de la serie se toma como mínimo y después los otros se van comparando contra ese y si son menores que ese se cambia. Bueno, esos conceptos hay que tenerlos muy claros llegado a este momento. Estos ejercicios prácticamente representan el nivel de programación que les vamos a pedir en cuarto. Seguramente después del receso vamos a trabajar más con la parte de Arduino, ¿sí? No levantando tanto el nivel de programación, más aplicando todo esto a la parte de Arduino. Así que esto más o menos representa el nivel de programación que les vamos a pedir. O sea que es importante que puedan alcanzar este nivel. Y este nivel yo creo que se alcanza conociendo todas las piezas del rompecabezas. Si no conocen alguna, pónganse a trabajar sobre esa pieza, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero a trabajar sobre esa pieza? Si no sé cómo se halla el mínimo, trabajo sobre eso. Si no sé cómo se utiliza una variable de bandera, trabajo sobre eso, ¿sí? Y cuando tengo todas las piezas, después es cuestión de práctica, de sentarse y programar, porque no creamos que entender es lo mismo que saber hacer. Bien, de mi parte nada más, así no nos extendemos demasiado. Bien, sí, algo con lo que dijo Rodo recién. Tengan en cuenta que los siguientes ejercicios que vamos a ver ya van a ser de Arduino y cuando les digamos, bueno, hay que hacer este ejercicio, ya de Arduino lo que se va a estar evaluando por ahí es cómo se utilizan los puertos, cómo se utilizan algunos de los módulos y para usar eso van a tener que tener en claro esto. Y ya no nos vamos a detener tanto en cómo se resuelve el mínimo, el máximo, el promedio. Por ejemplo, si utilizamos un sensor de temperatura con un potenciómetro, cuál es el mínimo, el máximo, los vamos a dar por sabidos ya prácticamente. Y obviamente que si después alguno tiene alguna duda, vamos a resolver esa duda puntual con esa persona. Pero en principio los temas estos ya se van a dar por sabidos cuando pasemos a los siguientes temas. Entonces, este es no digo el último momento, pero es el momento ideal como para recuperar cualquier tema que haya quedado en el tintero. Cualquier tema que no se haya terminado de... Bien, es el punto de inflexión, como dice Rodo. El punto de inflexión en el cual es el momento ideal para que ustedes revisen qué es lo que saben, qué es lo que no saben, se saquen esas últimas dudas que les puedan surgir, cosa de partir la segunda parte del año con los temas de Arduino teniendo en claro todo esto, ¿sí? Bueno, no los retenemos más. No sé si Lean quiera sumar algo, o si alguno tiene alguna consulta o algo que quiera decir. No, profe. Lean tampoco. Resto, están todos con hambre. No, no, A las profe. 9 están con la moda pegada, a las 12 están con hambre. Bien, Por mi parte tampoco, profe. bueno. Que tengan buen día, buena semana. Y nos estamos viendo la semana que viene. Cualquier duda pueden consultar por Classroom. ¿Sí? No dejen Ok, profe. Chao. Dale, profe. Nos vemos. Chao, profe. Hasta Chao, luego. profe.